Un saludo, querida audiencia. Una gran bendición poder reencontrarnos con ustedes en este encuentro Principios para Triunfar. Qué relevante encontrar en la vida esas estrategias que nos pueden ayudar a avanzar en la vida y lograr ciertos progresos o avances. Se cuenta la historia de un señor creyente que cada día él tenía su tiempo a solas con su Dios. Y como la vida a veces implica viajar, y es bueno que ocurra, pero no estamos exentos de ciertas preocupaciones durante los viajes. Este señor se embarca en un avión que tenía que tomar. Y una vez que están en vuelo, uno de los motores de la nave pues comienza a tener fallos, comienza a tener problemas, y el piloto tiene que amarizar la embarcación o el avión, pero algunos de ellos pues mueren, pero este hombre se salva. Con mucha penuria, después de muchos largos días de angustia, vagando en la mar, finalmente encuentra una isla deshabitada. Intenta buscar, con ciertos conocimientos que tenía de supervivencia, pues hace lo que se debe hacer en estos casos: construir un lugar techado donde él pudiera ampararse de los rayos del sol y pudiera tener un lugar tranquilo para sobrevivir la mayor parte del tiempo. Estuvo buscando formas en las cuales él pudiera comunicarse con los barcos que a veces pasaban en la distancia, pero que por más que él intentaba hacer señas, pues realmente no lo lograban descubrir. Un día estaba pues preocupado, una noche, y decidió avanzar, tomar una elevación que tenía aquella isla, con la intención de ver si podía descubrir algunas luces en la distancia. Pero había una gran tormenta en aquel momento, y un rayo cayó de manera precisa sobre su casa, sobre aquella choza que había construido, y la incendió. Como eran materiales muy, muy sencillos y estaban muy secos, pues fue un fuego estrepitosamente grande, alto. Cuando el hombre pues llegó totalmente desconsolado, mirando como no había nada que él pudiera hacer para detener que aquello que con tanto esfuerzo había construido y que era lo único que tenía como propiedad y también como medio para sobrevivir en aquella isla, pues se estaba consumiendo, y se consumió de una manera total. Pero ¿cuál no sería su asombro cuando descubrió también que unas horas después unas embarcaciones se acercaban a la orilla, se acercaban a la playa de aquella isla con la intención de rescatarlo? Abiertamente estaban acercándose con el propósito de rescatarlo, de tomarlo. Y entonces se preguntó: bueno, ¿y cómo me descubrieron? Si era de noche, si yo no hice exactamente en esta oportunidad ningún tipo de señales, era imposible la visibilidad para ustedes. Y les respondieron los marineros: en la lejanía divisamos un gran fuego y lo consideramos, teniendo presente de que esta es una isla deshabitada, como una señal de auxilio, y vinimos a averiguar qué era lo que pasaba, y te hemos encontrado. Muchas veces Dios prepara aquellas cosas, aquellos fuegos que aparentemente destruyen lo que más apreciamos o lo que con más fuerza abrazamos, para construir nuevas cosas. En Zacarías, este es uno de los profetas menores de la palabra de Dios, que con más precisión habla acerca de el momento de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Cuando miramos en este libro, del profeta Zacarías, podemos extraer algunos principios importantes. El fuego del Evangelio no deja de brillar para que el mundo sea rescatado de la perdición.
El libro del profeta Zacarías contiene más pasajes que cualquier otro libro de la Escritura sobre el Mesías. Lo interesante es que fue escrito 500 años antes de que algunos de sus mensajes se cumpliesen. Específicamente, Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, encontramos la descripción de la primera venida de Jesucristo, cómo sería una descripción detallada del momento de su entrada triunfal y también una descripción detallada de la segunda oportunidad que Cristo volverá por su iglesia. En el espacio de 2 versículos, en una corta distancia uno del otro, encontramos una gran verdad. Encontramos el gran principio de que Cristo viene pronto y que es importante que tú y yo nos afiliemos y nos acerquemos a Él, porque esta es la medida, la forma de alcanzar esa gran bendición en nuestras vidas. Si se habla de este Mesías en el libro de Zacarías como el renuevo, el gran siervo. Y así vino Jesús como un gran siervo. Si queremos avanzar en este mundo y tener principios, tenemos que destacar por ser alguien que se asemeja más a los principios que practicaba Jesucristo. Declara con una asombrosa precisión lo que estaría ocurriendo en el momento de la crucifixión de Jesucristo, cómo sería esas semanas previas a la crucifixión, lo que se conoce también como la entrada triunfal, o en algunas culturas Domingo de Ramos, por aquellas palmeras que colocaban delante del maestro cuando entraba. Humildemente, en la descripción que hace Mateo de este acontecimiento, humildemente a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un animal de carga. Es decir, que este es un principio importante. Cristo viene pronto por su pueblo. No podemos vivir la vida de espalda a esta realidad, porque la realidad, aunque puede parecer distante, siempre se va a cumplir, porque es el principio. ¿Cómo podemos apreciar esta tremenda verdad en este evento tan trascendente de la historia de Jesucristo, la entrada triunfal de Jesús? Primero, ya hemos hablado acerca del concepto de la humildad. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y añade el profeta Zacarías: humilde y cabalgando sobre un asno. 500 años antes de que esto ocurra, miren con qué precisión se declara la forma en que estaría ocurriendo. Por lo tanto, aquí tenemos un punto relevante. No hay principios más importantes en la vida para triunfar que los principios que Dios nos ha regalado a través de su palabra. No hay principios mejores en la vida que lo que Dios nos ha regalado a través de su palabra. Es tan importante acercarnos a esta verdad y es importante que lo hagamos con entera humildad. La humildad es una actitud que se opone a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Cuánto orgullo a veces hay en nuestros corazones, cuánto egoísmo tenemos como niños pequeños que dicen: lo mío primero. Y tenemos que mirar un poco más, que el mundo es más amplio que nosotros y la actitud correcta es la actitud de la humildad. Jesús mismo reconoció que su poder procedía o venía de Dios. Tú y yo tenemos que aprender que nuestra fortaleza en la vida no viene de nosotros, sino que viene del Altísimo. Cuando nadie en la multitud era capaz de describir o de predecir o de asumir que aquel que se acercaba de aquella manera era el Señor. Cuando ellos querían presionar para que Jesús entrara como un rey con toda su gallardía, con todo su armamento, con todas sus corazas y mostrando riquezas, ostentando, Jesús entra de una manera diferente, pero entra para hacer una gran obra. Estos son tiempos en los cuales hay muchos ropajes, pero poca sustancia.
Es tiempo de que le pongamos la esencia de la vida, que sea lo más relevante y no la forma que estamos mirando a nuestro alrededor. El gran creador de todas las cosas, como lo describe el Evangelio de Juan, concedió o concibió el nacer en la más humilde circunstancia. El Cristo nació en un humilde pesebre. Ahí estuvo. Y ese es un comienzo en su tiempo de estar en la tierra, precisamente de gran humildad. Acostado en el pesebre, sus primeros visitantes no fueron la gente más importante de aquel tiempo, sino que fueron humildes pastores. Qué importante y qué importancia debemos concederle a la humildad como un principio para triunfar en la vida. La multitud de aquel sitio que Mateo describe en su capítulo 21 extendía sus mantos, sus árboles, y Jesús, montado sobre un pollino, entraba humilde. Nunca creyó, porque él conocía que el corazón humano es engañoso. Esta misma multitud que hoy le estaba vitoreando con una intención de un propósito nacional, mañana le estaría castigando o le estaría proclamando para que él fuera crucificado. Pero Jesús mantiene su humildad. Él sabe quién es y a dónde va y cuál es su plan. Si usted quiere mantener en la vida principios para triunfar, sepa qué es lo que usted desea, a dónde usted va y mantenga ese rumbo firme sin que haya ningún tipo de detractores o de distracciones, mejor dicho, que le puedan estar afectando en su vida. El servicio es siempre una oportunidad para cultivar la humildad. Y debemos aprender en este mundo nuestra necesidad de servir a otras personas, no tanto de que nos sirvan a nosotros. Algo que Jesús lo demostró en su humildad fue durante todo su ministerio. Se arrodilló para lavar los pies de los discípulos. Su enseñanza sobre la humildad, que incluso estuvo matizada en el momento más dramático de su vida, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: consumada es. Si hubiese sido de alguna nacionalidad, hubiese dicho: lo hice, ahora yo sí que lo logré, y podía haberse jactado en ese momento. Pero simplemente el Señor mantiene su humildad. Ante los vítores, mantiene la humildad. Ante el momento del dolor, mantiene la humildad, porque se mantiene consagrado, enfocado en lo que Dios puede hacer en su vida. Dice la Biblia que luego inclinó su espíritu, luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Qué tremendo ejemplo de humildad. Estaba haciendo la obra más significativa para este mundo, pero lo está haciendo de una manera humilde. Ahora, es también importante mirar cómo Zacarías está describiendo en esta expresión. Viene a cuidar su rebaño. Dice en otras partes el profeta Zacarías 11:7: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse nombre gracia y al otro atadura, y apacenté las ovejas. Cristo vino a cuidar a su pueblo. Esa era su intención. En esta primera oportunidad que se describe el versículo 9, el momento de la primera entrada triunfal de Jesucristo, su función es cuidar a la oveja perdida de la casa de Israel. Sin embargo, los falsos pastores de Israel rechazaron. Dice la palabra de Dios en el propio libro de Zacarías: y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Vivimos tiempos en los cuales las personas no están interesadas en servir. Están más interesados en que les sirvan. No están interesados en ofrecer. Están interesados en recibir. Pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Recordemos la oración de Jesús
que está en Juan capítulo 17. Cuando estaba Jesús en la tierra, dice en uno de sus fragmentos: cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cristo vino a cuidar. Pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo, para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tal cuidado desciende por los siglos de los siglos. Cristo viene pronto. Y ese es el principio que estamos aprendiendo hoy. Y es importante para hacerlo, porque si adelantamos un poco más en la cronología bíblica, nos encontramos con la epístola del apóstol Pedro. Pedro dice: cuiden del rebaño de Dios que le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener a ellos. No estamos para alcanzar algún tipo de beneficio por el servicio que prestamos. Dios quiere que prestemos el servicio sin buscar nada a cambio. Ese es el tipo de amor que está buscando el Señor. Pero es interesante que en este texto, en este libro de Zacarías, se habla de dos callados, de dos varas. El callado de la gracia usa dos callados. Los pastores del Antiguo Oriente con frecuencia llevaban dos callados, una vara larga y puntiaguda que lo usaban para mantener alejadas las fieras, como una especie de lanza que les podía ayudar a defender el rebaño, y un báculo que tenía como función guiar a las ovejas descarriadas, y tenía una cierta vuelta que a veces ayudaba a guiarla y también a sacarla si había caído en algún hoyo del camino. La vara llamada gracia que Zacarías nos habla tiene que ver con el buen pastor, que expresa su gracia y su amor y su dirección tierna cuidando a su pueblo. Si tú quieres avanzar en la vida, déjate guiar por el Señor. Déjate llevar por su Espíritu, porque Él siempre quiere lo mejor para tu vida. Dice Marco: y salió Jesús y vio una gran multitud. Y dice el evangelista: y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas de las que tú y yo tenemos que aprender, de las que tú y yo tenemos que edificar, que formen parte de nuestro ADN espiritual. Es importante proteger la oveja herida. Pero hay otro callado que nos declara el texto, y es el callado a atadura, que también se menciona en el versículo 14 del capítulo 11 de Zacarías, que veré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. En cambio, este báculo, atadura, se refiere al ministerio unificador para la casa dispersa de Israel en un solo rebaño. No habrá unidad entre Judá e Israel debido a que ambas han rechazado al buen pastor. No puede haber nada en tu vida que se pueda edificar de una manera sólida si tú no le has dado el espacio en tu corazón al Cristo de la gloria, que quiere hacer morada en ti. Vemos su cumplimiento de esta palabra de Zacarías 70 años después de que Cristo haber venido al mundo, cuando el templo de Jerusalén y toda la ciudad fue masacrada y destruida, cuando los romanos destruyeron esta ciudad. Dice: porque Cristo vino para dar vida, y dar vida en abundancia. Y ese es un principio importante. Ese Cristo lo hizo para ti. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como se llora un hijo unigénito, afligiéndose porque como quien se aflige por el primogénito. El libro de Zacarías describe a Cristo como el Redentor de Israel, que viene a ellos humilde para liberar a su pueblo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Eso ha dicho el buen pastor. Para eso vino Cristo. Porque el que me halla, dice el Señor, hallará la vida. El que cree en mí,
como si comiera pan del cielo, nunca está separado de Dios. Y si separado de Dios, nada podemos hacer, pero con Dios todo es posible, todo es perfectamente lograble. El Señor viene pronto, no se preocupen por nada, más bien óranle y pídenle a Dios por todo lo que necesiten y sean agradecidos. Cuando Jesucristo venga otra vez, no existirá la menor duda de quién es Él, porque ahora vendrá con gran poder. Nadie sabe con exactitud cuándo el Salvador vendrá, pero lo que usted puede estar convencido es que vendrá nuevamente. Y de esa segunda venida, de ese segundo momento, nos habla el versículo 10. ¡Qué tremendo! Que en 2 versículos hable de una densidad tan grande de acontecimientos. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra se habrán quebrado, y hablará de paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de cruzar en más de 6 oportunidades la cordillera de los Andes. Es impresionante hacerlo desde un avión. Se han hecho películas muy interesantes también sobre accidentes que han ocurrido de aviones en estos lugares. Pero es impresionante mirar la cercanía de estas elevadas montañas con los aviones que están pasando muchas veces muy cerca de ellos. Siempre mandan a usar cinturones porque hay muchas turbulencias en estas regiones. Pero tuve también la oportunidad de estar en Chile y caminar por los Andes. Es decir, una cosa es observarlo desde la altura en varias oportunidades y otra cosa diferente es caminar por esos valles. Hay lugares extremadamente, extraordinariamente hermosos en esa región de los Andes y tuve la oportunidad de caminar por ellos. Pero usted puede mirar en la distancia una montaña y a veces parece que fuera 2 montañas o algo así. Y parece que están muy cerca una de la otra. Pero cuando usted se acerca, se percata, y cuando usted camina, se percata de que hay una considerable distancia entre una y otra. Y normalmente hay un valle grande. De igual manera son estos 2 versículos en la palabra de Dios. Zacarías 9 habla de este momento de la entrada triunfal. Zacarías 10 habla del momento en el cual Cristo viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por los redimidos de Él. Y ese es precisamente lo que nos está hablando este versículo 10. Después de la segunda venida habrá un tiempo convulso. Algunos le llaman la gran tribulación. Dice el versículo 6:11. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré a los hombres, cada cual a su compañero en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Son los tiempos del fin, los tiempos convulsos que a veces vivimos. Guerra, rumores de guerra, tragedias que colapsan, oprimen y dañan nuestros corazones. Ese es el tiempo que estará precediendo esta segunda venida. Por causa de rechazar al buen pastor en su primera venida, el pueblo de Israel y el mundo entero será entregado a una crueldad del falso pastor. ¿Quién es el falso pastor? El anticristo. Porque siempre va a haber alguien que te va a estar empujando a que tú te apartes de los principios de Dios, de estos principios para triunfar. Y te estará presentando principios aparentemente mejores, aparentemente más llamativos, más efectivos, más modernos, más prácticos. Pero no lo son, en ninguna manera lo son. El anticristo tendrá un tiempo glorioso, pues muy corto. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña,
ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino de comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada y su brazo, y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Se describe además en este momento trágico una de las grandes batallas de la historia de la humanidad. Dice Zacarías, 500 años antes de Cristo, pero ahora miren, estamos en esta etapa de que estamos viviendo hoy. Ha transcurrido un tiempo muy, muy, muy grande. Dice, porque yo reuniré de todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Será una batalla muy, muy fuerte la que se va a librar en esa región. Pero gloria sea dada a Dios. Después saldrá Jehová, dice el propio profeta, saldrá Jehová y peleará contra aquella nación como peleó en el día de la batalla. Va a haber un tiempo difícil, pero viene el Señor. Habrá destrucción entonces de los enemigos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, 27, el Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos eternos, y Él echará al enemigo de delante de ti y dirá, destrúyelos. Donde el enemigo te cree destruido, Dios te da la victoria. Y este es un principio por el cual Cristo viene pronto. Acércate a Cristo cuando el enemigo te cree destruido o con lo que Él cree destruirte. Dios te va a dar la victoria. Descansa en esa verdad. No te rindas cuando el enemigo ataca. Te ataca precisamente es porque teme las grandes cosas que Dios puede hacer contigo. El enemigo sabe que cuando tú apliques estos principios de vida y lo pongas en práctica, tú vas a prosperar. Y el enemigo va a quitar todos esos peldaños, o va a intentar hacerlo para que tú no avances en la vida. Lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo está usando o lo puede usar para tu gloria. Los principios del triunfo. Dice la palabra de Dios, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y locura a los jinetes, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña, como antorcha ardiente entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada. Esta será la historia de Jerusalén. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque los que vienen contra ti no pueden prevalecer, porque contigo está el poderoso de Israel. El poderoso en batalla te acompaña. Acércate a ese poder. Habrá entonces un reino de felicidad también predicho por el profeta Zacarías, que si todo lo anterior se ha cumplido, evidentemente esta parte también va a ser cumplible. El pueblo será convocado a celebrar la paz verdadera, porque habrá un tiempo en los cuales dirán paz y prosperidad, pero no, será una falsedad. Cuando digan paz y prosperidad, ese momento va a ser el detonante de todo lo que nos está declarando. Pero ahora sí viene a dar una paz duradera, la paz dirigida, gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahora viene con todo poder en su segunda venida para liderar este mundo y darnos grandes bendiciones. ¿Cuáles son estas salvaciones? Bueno, nos va a regalar su prosperidad. Su prosperidad, por cuanto es bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Habla de prosperidad. Seamos prósperos, o podemos serlo, cuando aplicamos este principio, pero tenemos lo más importante, su salvación. Y los salvaré en aquel día Jehová tu Dios, como rebaño de su pueblo, como piedras de diadema serán enaltecidos sobre la tierra. Pero también
estaremos experimentando la bendición de la santidad. En aquel tiempo, dice el profeta Zacarías, habrá un manantial abierto en la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, y para la purificación del pecado de la inmundicia, y estaremos. La seguridad será una bendición grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Vivamos en santidad. Su consagración a Dios va a cambiar el rumbo de la historia. Santidad que Jehová. Y la olla de la casa de Jehová será como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y vendrán y tomará de ella y conocerán en ella. Y no habrá en aquel día más mercaderes en la casa de Israel. Dios no nos puso a este mundo para que seamos miserables. Todo lo contrario. Nos puso en este mundo para que estemos rebosantes de cosas buenas, cosas placenteras, de gran felicidad, porque fueron creadas por Dios. Puso al hombre en el huerto del Edén, que era lo mejor de lo mejor. Él nos creó para felicidad. Dice el Salmo 119, felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. ¿Por dónde tú estás siguiendo? ¿Qué camino tú estás tomando? No se puede violentar esta ley del Señor. Lléname de gozo y de alegría y alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Lléname de gozo. Pídele a Dios que te llene de ese gozo grande en tu vida. Él os ha hablado y para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría es plenitud. Esta famosa cinta de Disney, Los Vengadores, que fue publicada en el 2012, Loki aterriza una multitud tras haber asesinado públicamente a un hombre y exige que todos se arrodillen ante él y lo honren como un gobernante. Pero un anciano valiente se pone en pie y dice, no me arrodillaré ante un hombre como tú. Este poderoso momento muestra precisamente cómo es nuestro Jesús. Cuando los líderes intentan detenerlo, Jesús le dice que las rocas clamarán si él no habla. Necesitamos un rey, necesitamos exactamente tener estos principios en la vida. Servirle significa entregar nuestras expectativas en las manos de Dios. Y este ha sido el postulado en el versículo 9 de Zacarías, primera venida de Cristo, y será el postulado en la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Toma y adopta este principio y vive tu vida con una expectativa de lo que viene, el futuro que viene será mejor que el que tenemos hoy. Vive en la expectativa de que nada te pueda mover, ni a izquierda ni a derecha, de esa bendición que Dios tiene para tu vida. Y vive en la expectativa en cualquier momento que la entrada triunfal a cualquier sitio no te quite, no te suba los humos a la cabeza, sino que tú puedas vivir en toda humildad, porque Cristo reina, también tú reinarás con Él. Que Dios te bendiga.